Vamos a continuar con el tema de arreglo de objetos. Lo que tienes que recordar es que para trabajar con un arreglo de elementos, esto es un conjunto de objetos, necesitamos definir el arreglo, necesitamos crearlo y necesitamos después crear uno por uno los elementos de nuestro arreglo. En la diapositiva 7 de la presentación 6.2 arreglo de objetos, tenemos la descripción de lo que es el ejercicio 11, el que vamos a hacer el día de hoy. Debes de abrir tu NetBeans. Si no tienes NetBeans instalado en tu computadora, te pido por favor que sigas las instrucciones del correo de bienvenida que te envié para que lo puedas descargar de la página de Oracle y lo instales. Acuérdate que si no lo puedes instalar, siempre vamos a tener la opción de que me mandes tu trabajo realizado en bloc de notas. Yo lo compilo en mi máquina. Si hay errores, te pido que hagas las correcciones correspondientes. Y si no, te mando las capturas de pantalla de tu ejecución para que puedas armar tu entregable y subirlo a la plataforma. Del ejercicio 5 o del ejercicio 8 del curso, tú debes de tener la carpeta o el proyecto de tu trabajo final. Te voy a pedir que lo copies. Búscalo desde el explorador de Windows, el ejercicio 5 o el ejercicio 8. Copias la carpeta del proyecto de tu trabajo final en otra carpeta que se llame ejercicio 11 o donde tú ubiques que es el tema de arreglo de objetos, para que tengas el original del trabajo final y además tengas el ejercicio 11. El proyecto de tu trabajo final debe de estar creado entonces en NetBeans y tiene esta estructura. Tiene 3 paquetes: el paquete lector, el paquete cadena y el test. En el paquete lector lo que vamos a tener es nuestra clase lector, que nos va a permitir leer datos enteros, dobles, caracteres y cadenas, y que hemos estado trabajando en diversos proyectos de NetBeans. En el paquete cadena tienes muchas clases. Hoy vamos a trabajar en la que tú quieras, en la que consideres que necesitas trabajar con un arreglo de objetos. Yo elegí para mi cadena de cines la clase empleado. Entonces vas a abrir en NetBeans aquella clase que tú consideres que necesita un arreglo de objetos y vas a empezar a hacer los siguientes cambios. Son 12 pasos, 12 cambios los que vas a hacer en esta clase. Te los voy a explicar a manera de ejemplo y tú lo haces en la clase que tú quieras. Abajito de la instrucción package de tu trabajo final debes de tener la instrucción import. Acuérdate que el import es aquella instrucción de Java que me permite trabajar con clases de otro paquete diferente al de cadena. En este caso, como mi lector está en el paquete lector, la instrucción que debo de poner en cadena y en la clase empleado para poder trabajar con un lector y leer datos del teclado es este import. Acuérdate que es muy importante que escribas exactamente como está aquí. Si el paquete se llama lector con L minúscula, aquí vas a poner lector con L minúscula. En mi caso está con L mayúscula. Pones punto y pones el nombre de la clase. Entonces aquí dice lector, lector, así como está aquí. El primer lector corresponde al paquete, el segundo lector corresponde al nombre de la clase. Ese es el primero de los 12 pasos que vas a llevar a cabo en este ejercicio. Después de las instrucciones package e import empieza el constructor. En tu clase tú ya debes de tener un constructor semejante a este. Se llama igual que la clase. Si tu clase es empleado,
Entonces tu constructor dice public empleado y aquí recibe como parámetro los datos que el usuario ingresa en el teclado y que tú vas a ir guardando en cada uno de tus objetos, en cada uno de los empleados de esta empresa o de la clase que tú decidas trabajar. En el siguiente paso, en el número 2, tienes que agregar un constructor que no tenga parámetros y sin instrucciones, así como el que está aquí. La palabra public, el nombre de la clase, paréntesis vacíos y llaves de inicio y fin también vacías. Ese es el segundo paso. En el tercer paso tenemos que agregar el método crear empleados. El método crear empleados es público, no retorna, por eso dice void y se llama crear empleados. No va a tener parámetros, tiene sus paréntesis vacíos y después entre una llave de inicio y fin vamos a hacer lo siguiente. Vas a definir un objeto llamado LC de clase lector. Este objeto LC es el que nos va a permitir leer datos del teclado. Acuérdate cómo se crean los objetos, el nombre de la clase, en este caso lector, el nombre del objeto LC y luego mandamos llamar al constructor poniendo new lector. A partir de este momento con el objeto LC ya vamos a poder leer del teclado. En el quinto paso vas a tener que definir las siguientes variables o similares. En mi caso necesito n empleados que me va a decir cuántos empleados voy a trabajar en mi arreglo y que tiene que estar inicializada en 0, que es obviamente de tipo entero. También vas a necesitar una variable entera llamada i para el ciclo for en donde vas a estar procesando los n empleados o n objetos de la clase que tú hayas elegido para tu trabajo final. Necesitamos además strings para el ID del empleado, para el nombre del empleado y esta variable ups, que acuérdate que es para que cuando leas una cadena seguida de un número, string entero o doble, no tengas problema de que no te lee la cadena. Y un salario que va a ser de tipo doble. En este caso, en mi clase empleado, yo tengo, mira, los atributos de mi clase empleado son ID, nombre del empleado y salario, que es doble. ID y nombre del empleado son strings. Tú te tienes que fijar en tu clase en la que vas a implementar el arreglo de objetos, de qué tipo y cómo se llaman tus atributos, para que dentro del método crear empleados definas esas variables o variables para cada uno de esos atributos. En el sexto paso, declaras tu arreglo de objetos. ¿Cómo se declara un arreglo de objetos? Pones el nombre de la clase, en este caso empleado, y el nombre del arreglo, por ejemplo empleados y corchetes cuadrados vacíos. En el séptimo paso, tienes que pedir y leer la cantidad de empleados a crear. Con System Out Print Line le preguntamos al usuario cuántos empleados desea crear y leemos con nuestro lector, nuestro objeto de clase LC, el número entero que representa la cantidad de empleados o de objetos a procesar. En mi caso, esa variable es n empleados. Acuérdate que para leer un número entero ponemos el nombre de una variable entera, un igual, el nombre del objeto lector, en este ejemplo LC, y el método que corresponda al tipo de dato que vamos a leer. Como n empleados es entera, la leo con lc.leint. Y después, si lo que sigue es leer un string, entonces pongo el ups igual a lc string. El siguiente paso que tú debes de implementar es la creación del arreglo de objetos. Y esa se hace poniendo el nombre del arreglo, en este caso empleados, igual a new, el nombre de la clase y entre corchetes cuadrados la cantidad de empleados o de objetos que vas a crear. En el noveno paso
vas a implementar un ciclo y en este ciclo vas a crear a cada uno de los objetos o empleados solicitados por el usuario. Entonces, en una instrucción System Out Print Line vas a mostrar el mensajito de ingrese los siguientes datos. Y dentro de un ciclo for, que va desde i igual a 0, porque acuérdate que la primera casilla de los arreglos es la número 0, mientras la i sea menor a la cantidad de objetos que vas a procesar, en este caso en empleados, y se ven incrementando en 1 para recorrer todas las casillas del arreglo. En el 10º paso vas a pedir y leer los datos de tu objeto. En mi caso son empleados, por lo que pido ID, nombre y salario. Dependiendo de los atributos que tenga la clase en la que estás implementando tu arreglo, tú debes de pedir y leer estos datos. Continúo con el paso 10. Pides cada uno de los valores para los atributos de tu objeto y los lees con el método que corresponda de acuerdo a su tipo. Como el ID del empleado es un string, entonces yo pido el ID del empleado y lo leo, ID de empleado igual a LC, lee string. Como mi siguiente atributo es el nombre del empleado, entonces pido el nombre del empleado y lo leo con nombre del empleado igual a lc.leeString. Y finalmente, mi tercer atributo, pido el salario del empleado, lo leo con lc.leeDoble y como al dar la vuelta en este ciclo for, yo después de haber leído un número voy a leer el ID del empleado que es un string, necesito poner el ups igual a lc.leeString. Acuérdate, en un ciclo o en unas instrucciones en donde tú leas un número y después siga la lectura de una cadena, tienes que poner una instrucción como esta que permita que la lectura de los datos se haga correctamente. En el paso 11, ya que tengo pedidos y leídos los valores para los atributos de mi objeto, pongo el nombre de mi arreglo, empleados, entre corchetes cuadrados la i, en la primera vuelta del for la i va a valer 0 y así sucesivamente con cada uno de los n empleados que quieras crear, igual a new y el nombre del constructor, empleado, ID empleado, nombre empleado y salario. Ya vamos en el paso 11. Una vez terminado el ciclo for, en donde estás pidiendo y leyendo los valores del iésimo empleado, vamos a mostrar los datos que ya capturamos. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos un System Out Print Line con los empleados de la empresa son y luego empezamos otro ciclo for con los mismos valores de i, empieza en 0 mientras sea menor a n empleados y se incrementa en 1 en cada vuelta del ciclo y vamos mostrando el letrero ID, empleados de i.id, empleado, el nombre empleados de i, nombre empleado y el salario. Tú vas a mostrar los atributos que tenga tu objeto. Y después damos un salto de línea. ¿Qué va a pasar cuando ejecutes este código? Bueno, lo primero que pasa es que la máquina te pregunta cuántos empleados deseas crear. Yo le voy a poner aquí, por ejemplo, 2. Y voy a ingresar el ID. Y voy a ingresar el nombre. Y voy a ingresar el salario. Ese es el primero. Ahora viene el segundo. Este sería mi segundo empleado. El empleado y el salario. Fíjate que ya me pidió y leyó los datos para los atributos o las variables para los atributos y luego nada más me muestra. Me muestra los empleados de la empresa son ID2, empleado X y datos. Eso es lo que va a pasar cuando tú corras este pequeño programa.
Una vez que hayas terminado de implementar los 2 pasos que te acabo de explicar en la clase en donde vayas a trabajar tu arreglo de objetos, ahora te vas al paquete test y en tu clase test Java o test cadena, como se llame para tu trabajo final, aquí vas a implementar dentro del método main el paso 13. Tu trabajo final aquí va a tener otras instrucciones, las que correspondan al ejercicio 5 o al ejercicio 8, depende de dónde hayas copiado este código. Bórralo y deja nada más estas 2 instrucciones, que lo que hacen es crear un objeto empleados de clase empleado con la instrucción de new y el nombre de la clase con paréntesis, y después con tu objeto empleados mandas llamar al método que acabamos de hacer, que se llama crear empleado.